Hoy en día, TikTok ha demostrado ser un actor fundamental dentro de la discusión musical. Su capacidad de imponer tendencias es innegable, al punto que de un día para el otro pueden hacer resurgir música que creíamos olvidada, como por ejemplo American Football. Desconozco el motivo, pero esta banda de culto se transformó en un meme dentro de TikTok. Aunque lejos de enojarme o cuestionar la existencia de esta aplicación, me parece una gran oportunidad para explorar por qué American Football es una de las bandas más importantes de los últimos 25 años. Estamos hablando de un grupo que, desde el anonimato, supo modificar la música tal cual la conocemos. O sea, gracias a ellos se popularizó el mad rock o toda la estética emo. Entonces, sin alargar más esta intro, les propongo pasar al video en cuestión donde les cuento qué es American Football, de dónde viene y por qué son tan importantes. Para entender American Football es necesario hablar del Midwest Emo y cómo se gestó este movimiento. A mediados de los 80 en Washington aparecen dos bandas que se corrían del mensaje contestatario del hardcore para hacer letras mucho más introspectivas. Estoy hablando de Rise of Springs y Embrace. Dato no menor, de estas dos bandas nace Fugazi, pero eso ahora no nos importa. La cuestión es que la revista Thrasher llama a esta música emocore o emotional hardcore, pero lo hace de forma despectiva. Básicamente los trataban de poco varoniles. De acá viene la palabra emo, que después se termina resignificando a finales de los 2000. O sea, los del flequillo que se pelean con los flogger no tienen mucha relación con el origen de la palabra, aunque eso es otra historia. De estas bandas se desprende un movimiento llamado Midwest Emo, donde tomaban el sonido casero del hardcore pero con un abordaje más melódico y complejo, donde había elementos del jazz o el rock progresivo de los 70s. Si bien es difícil decretar quiénes fueron los pioneros del género, el consenso general ubica una banda de Chicago llamada Captain Jazz como la primera banda Midwest Emo. Incluso son considerados pioneros del mad rock por el uso de ritmos atípicos y elementos del jazz. Lo que nos importa a nosotros es que en esta banda estaba Mike Kinsella, quien tras la separación de Captain Jazz entra a la Universidad de Illinois, donde empieza a tocar en una banda llamada The One Up Downstairs. Este grupo llega a editar un mini EP para el sello Pony Vinyl Records, pero al poco tiempo se separan. Afortunadamente, este traspié no aleja a Mike de la música. Gracias a esta banda conoce a Steve Lamos, con quien empieza a improvisar en sus ratos libres. A finales de 1996 se suma Steve Holmes, un ex compañero de la secundaria de Mike, y nace American Football. El inicio de la banda es medio difuso porque en un principio era todo informal, hasta que en 1998 editan un EP también con Pony Vinyl Records. En sí es un trabajo que sirve para conocer los inicios de esta banda. Además, musicalmente tiene aspectos interesantes, más que nada en el trabajo de las guitarras, pero no creo que sea la mejor introducción al grupo. La producción musical no es muy amigable al oído, sumado a que las interpretaciones vocales son un tanto desprolijas. Aún así, este EP fue un paso necesario para que en 1999 pudieran editar su álbum homónimo, el disco que nos convoca hoy. El álbum nos recibe con Nevermind, una canción que ha cobrado el estatus de clásico y no es difícil entender por qué. Estamos hablando de un track bastante deprimente donde el protagonista acaba de aceptar una ruptura amorosa. Lo que hace este relato más triste es que no guarda ningún rencor, de hecho recuerda la relación con cariño y ahí está el encanto del track. Si fuese clásico tipo poniéndose en lugar de víctima o haciéndose el superado, sería una canción más del montón. Acá tenemos a una persona destruida intentando ver cómo seguir con su vida. Por otra parte, el instrumental es bastante particular, dado que está en 6/4 o 6/4, depende de cómo le digan en cada país. Esto es medio confuso de explicar sin entrar en teoría musical, pero para que se entienda, la mayoría de la música popular está en 4/4 o 4/4. Lo que cambia es la forma en la cual se acentúan las notas dentro del compás. Por eso el trabajo de la guitarra es más fácil de emparentar con el jazz que con el rock. La cosa es que, gracias a ese abordaje poco común, son capaces de crear ese clima de nostalgia que acompaña el relato de Mike. No es un recurso usado para ostentar, la construcción que hacen es casi cinematográfica, por eso se ha convertido en un clásico de culto.
A esto le sigue Summer Ends, otro track donde el duelo es la temática central. Por las dudas aclaro, cuando digo duelo no hablo de muerte literal, sino de aceptar la pérdida, como puede ser una mudanza o el fin de una relación amorosa. Lo que diferencia este track del anterior es esa intro mucho más apagada acompañada por una trompeta, instrumento que uno puede asociar a la marcha fúnebre. Sumado a esto, la batería está casi ausente, solo está para aportar algunos detalles sutiles. Además, el trompetista y el baterista son la misma persona, pequeño detalle. Ahora, no creo que la trompeta y que el carácter fúnebre del track hayan sido meticulosamente planeados. Hasta donde puedo averiguar, todo se fue dando de manera natural mediante la improvisación. Es uno de esos casos donde el instrumental fue guiando la parte lírica. Es más, esto explica por qué el disco es casi instrumental. Por ejemplo, en Honestly tenemos un track de 6 minutos donde los versos ocupan una pequeña fracción de la duración total, lo cual no le quita peso emocional, en realidad todo lo contrario. La capacidad de condensar emociones en versos tan pequeños es uno de los aspectos más fuertes del disco, como cuando dice que no puede recordar aquellos sueños de la adolescencia, dando a entender que nuestro narrador está intentando comprender qué significa madurar. De esta forma, cuando meten un pasaje instrumental etéreo, se lo puede interpretar como un momento introspectivo en silencio, como si el protagonista estuviese sentado en un jardín reflexionando sobre la vida. ¿Es eso o me dejé influenciar por la portada? En una línea similar está For Sure, otra canción semi-instrumental donde parece estar aportando más información sobre esta relación amorosa fallida del primer track. Me gusta cómo van construyendo ese clima deprimente mediante la trompeta a la intro, sirve para anticipar el tono apagado de la voz de Mike en los versos. Avanzando en el tracklist tenemos But the Regrets Are Killing Me, probablemente el track más cercano al mad rock del disco, dado que tiene varios cambios de ritmo. En lo personal creo que enroscarse en la teoría musical no tiene mucho sentido. Si no tienen el suficiente conocimiento musical, esto les va a parecer confuso, y si están en el punto de sus vidas donde ya pueden identificar estos elementos, no creo que necesiten un youtuber explicándoselos. Lo importante es poder llegar a percibir cómo la forma de acentuar las melodías va cambiando para acompañar al relato. Al tener versos tan cortos, el instrumental es lo que termina de darle contexto a las frases. Creo que el único problema del disco es que nunca llega a una conclusión, o al menos no la encontré. Por ejemplo, en I Will See You When We Are Both Not So Emotional, Mike, o el narrador, parecen haber llegado a una especie de conclusión. Incluso el instrumental es un tanto más animado. Sin embargo, en Stay Home, el narrador decide abrazar la soledad para evitar todo tipo de contacto social. En este punto, la portada de la casa se termina resignificando. Ya no es un elemento nostálgico, sino más bien un lugar donde el protagonista decide recluirse. Si pensamos el álbum desde lo narrativo, ese sería el final de la historia, aunque el disco en sí termina con un instrumental curioso. Parece esa música que ponían en la intro de los VHS, supongo que debe estar apuntando a crear una experiencia similar o es una referencia que se me escapa. Aún así sirve como música de créditos, además los momentos de trompeta son geniales. Eso sería el debut de American Football, un trabajo melancólico donde acompañamos a un joven adulto intentando rearmar su vida. Es cierto que gran parte del álbum parece estar hablando de una relación amorosa, pero si ampliamos un poco más la mirada, en realidad es un disco sobre convertirse en adulto. Capaz se le puede criticar que la técnica vocal no es tan prolija y que las letras son un tanto redundantes, pero en el contexto de la obra aporta el clima de nostalgia que pretenden crear, el cual se sostiene gracias a esas melodías tan ricas en cuanto a lo rítmico y el sonido lo-fi íntimo, tan íntimo que parece el diario personal de Mike. Por momentos es como si el único propósito del álbum fuese musicalizar este periodo de su vida. Irónicamente, después de sacar el disco, la banda se separa. O sea, no hubo rondas de prensa, giras, merch, ni nada. No conozco el motivo exacto de la separación, pero en parte fue por diferencias creativas y la vida misma. Cuando se graduaron, cada uno se fue por su lado, dejando atrás American Football. Ahora, poco a poco, el disco se fue transformando en una pieza de culto, lo cual se terminó de potenciar gracias a la existencia de internet. Si prestan atención, esta forma de hacer melodías está presente a lo largo de la discografía de Paramore o en proyectos más actuales como Asia Menor de Chile,
o tenemos la banda japonesa Yoko con un abordaje mucho más ambicioso en cuanto al instrumental, sumado a todas las bandas de mad rock que andan dando vueltas por el mundo. Y que no se malinterprete, American Football no es una banda pionera, pero sí sacaron uno de los discos más influyentes dentro de este género / movimiento estético. Para que se den una idea de la admiración que genera esta banda, se organizaban tours para ir a visitar la casa de la portada. Por eso, en 2014, los muchachos de American Football decidieron dejar sus actividades personales para dar un concierto dentro de la casa. Y así como quien no quiere la cosa, en 2016 sacaron American Football 2. No diría que es un mal disco, incluso me parece un trabajo recomendable, pero no es un álbum muy creativo que digamos. Para 2016 las bandas inspiradas por American Football estaban haciendo cosas mucho más interesantes que los propios American Football. Algo similar pasa con el LP de 2019, también llamado American Football. Este me parece un trabajo mucho más atractivo, dado que cuenta con algunas colaboraciones interesantes como la de Hayley Williams de Paramore. De todas formas, no tiene el valor histórico ni esa cosa mágica del debut. Habiendo dicho eso, me agrada que sigan tocando cada tanto, son una banda que merece disfrutar de ese reconocimiento tardío. Y para ir cerrando, si me preguntan por qué esto hoy es popular en TikTok, no puedo darles una respuesta definitiva. Personalmente lo relaciono con esta tendencia de usar el humor para hablar de temas difíciles o incómodos. Salvando las diferencias, es comparable con los memes sobre depresión y esas cuestiones. Además, si nos ponemos a pensar, los usuarios de esta red son jóvenes adultos que seguramente estén experimentando las mismas emociones que los muchachos de American Football. Y tal vez ese sea el mérito más grande de la banda. Sacando que prácticamente iniciaron una corriente estética, creo que su mayor aporte a la historia del arte fue hacer un disco tan atemporal. Y con eso voy a terminar el video del día de hoy. No sin antes agradecerle a los miembros del canal, esta gente que mensualmente hace un aporte económico para que el canal pueda existir, o quienes donan ahí con el botón de gracias de YouTube. La verdad que es exactamente lo mismo para mí y ayuda muchísimo. También se agradece a quienes comentan, se suscriben, me siguen en Twitter, Instagram y todas esas cuestiones. De momento me despido y nos estaremos viendo la semana que viene.